fue en el siglo XIX, donde, claro está, el Papa Pío IX lo que hizo fue precisamente defender los intereses materiales del clero católico y no tuvo el menor empacho en convocar a una guerra civil financiada con las limosnas pagadas por el pueblo de México, precisamente para defender los intereses del clero católico. Esa fue la realidad. ¿Te estás refiriendo a la guerra cristera? No. Me estás refiriendo hablando de sigues en el 19. Pero en el 20, pues sí, también. En el 20, ¿por qué la Constitución del 17 es tan anticlerical? Ese sería un buen razonamiento, ¿no? Y yo diría, a ver qué piensan ustedes. Claro, tenía que ser así porque Porfirio Díaz, por la vía de los hechos, le devolvió todos sus privilegios a la iglesia, claro, y canonjías al clero católico. Porque la iglesia nunca jamás volvió a tener el poder económico no. que tuvo antes de que se separara la iglesia y el Estado. Pero le abrió la puerta. Le permitió ser cómplice y compadre. Y vinieron las componendas también famosas y bueno, pero ¿por qué es tan radical, no? No hay que perder de vista también quizás por el espíritu liberal de la Constitución. Yo lo creo más bien por la formación liberal y jacobina que traen, por ejemplo, un Francisco J. Mújica. Pero ¿por qué jacobino? ¿Cuál es el origen del jacobinismo de Mújica? No, porque ellos se nutren de dos ideologías básicamente. La socialista que ya venía pujando desde 10, 12 años antes, y la otra, los anarquistas, que eran totalmente enemigos contra ateos y antirreligiosos. Por supuesto. Yo creo que de ahí viene, no tanto porque haya visto el gobierno carrancista, que por cierto Carranza era bastante conservador, que haya visto que se le había dado demasiado poder a la iglesia. Yo no lo creo tanto por ahí, ¿eh? Bueno, pero ¿qué tal cuando Victoriano Huerta es declarado presidente de la República y el clero católico lo bendice, canta un te deum, una misa de gracias, claro, al sanguinario chacal, ¿no? Pero es que el clero siempre ha estado pendiente de preservar sus intereses económicos, espirituales, materiales, etcétera. O sea, esa es el clero es como una especie de hiena que está vigilando cómo se comportan las sociedades para caer sobre los cadáveres y sacar ganancia. Bueno, así llegamos a la Constitución del 17, que es una constitución afortunadamente anticlerical. Sí. Y bueno, más que anticlerical es laica, porque respeta la libertad de cultos. O sea, eso no es ser anticlerical. Fue anticlerical hasta que reglamentan el 130. Exacto. Con calles. Sí, bueno, pero ya en el 27. Y mira cómo le fue. Y bueno, mira cómo le fue. Ya cuando reglamentan el 130 se viene la guerra. Claro. La guerra cristera. 24, ¿no? Entonces habría que ver ahorita lo que estás diciendo, Benito. El clero católico se opone a la Constitución de 1824 y la derogan en 1833. El clero católico. Sí. El clero católico se opone a la Constitución de 1857 y convoca a la guerra de reforma. El clero católico se opone a la Constitución de 1917 y convoca a la guerra cristera. Siempre ha estado atrás de los movimientos. Hay que ver lo que era eso en un país, ¿no? Sí, y ha sido muy nocivo, pero ha sido nocivo siempre. Estaba yo pensando ya para acercarnos más a nuestros tiempos en las visitas de Juan Pablo II, así se llama. Fue el primero. No, bueno, pero antes, perdón. A ver, es la rebelión cristera donde tenemos que poner el acento. Por eso, bueno, es que él beatificó y santificó a los disque mártires cristianos. No, pero eso después, pero a ver, ¿por qué? Ahí hay todo un tema con la rebelión, con la guerra cristera, ¿no? En 24 está 26 al 29. 26 a 29. 26 está ya, ¿cierto? Con Calles. Argumentando Sí, que Calles había mandado a cerrar los templos cuando habían sido cerrados por la propia jerarquía Pero católica. es que aquí la misma intolerancia que tuvo la iglesia durante mucho tiempo la tuvo el Estado. De repente el Estado se puso quiso sobreregular a la iglesia ya sobre asuntos internos. Pero eran los aires de los tiempos, estaba por eso, pero eso de todas maneras, hiciste una serie, reglamentaste de tal modo que lo que hacías era crispar la relación, una relación que la podías llevar por otros medios. Sí, por ejemplo, de que tú como Estado determinaras el número de sacerdotes, que en algunos estados, como por ejemplo Tabasco, el gobernador le exigiera al sacerdote casarse. Ya te estás metiendo en cosas que ya no te competen. Pero tú tienes que cuidar que la iglesia respete tus leyes, las leyes del Estado mexicano, pero tú no tienes que meterte a ver cómo ellos se gobiernan dentro de
su estructura religiosa. Pero esta intolerancia del Estado mexicano obedece a las corrientes comunistas, socialistas que venían después de la Revolución Rusa. Calles no era partido. No, pero hay que pensar siempre en la frase de Marx de que la religión es el opio de los pueblos. Y eso lo tomaron en serio. Por eso, los pero les faltó crítica. Pero escucha, bueno, porque es lo mismo que decir, bueno, yo no estoy convencido de eso que estás diciendo, en lo absoluto. A ver, ¿por qué? A ver, porque ni Calles era un comunista pero o un Garrido marxista. Canaval sí. Pero bueno, es el único. Era un loco. Es el único caso, pues, Garrido Canaval. Bueno, pero estoy hablando de Calles, de la presidencia, el que quiere sobreregular y sobreregula. El jefe máximo de la revolución. Y sobreregula por un afán único de mantener vivo el espíritu de la Constitución. No creo que haya sido por otra influencia. Yo creo, discúlpame, y en una cosa no era un socialista, muy exacto, pero muy humana, por joder. Porque tú quieres que la Iglesia Católica no tenga tanta influencia y creas la peor corrupción con una Iglesia Católica mexicana y se la das a un sinvergüenza como el Patriarca Pérez. Pero que duró dos no importa, semanas, pero ya el hecho es fue un acto de locura. Es un acto de locura es un acto de te estoy retando. Y que tampoco era un tema de fe ni de religión. No. En casa de Plutarco Elías Calles, en su casa se hacían misas dentro de su casa. Pero a ver, ¿qué tal cuando el Papa Pío XI dice que la Constitución de declara que la Constitución de 1907 no tiene ningún valor y incita y provoca a través de sus bulas a que los mexicanos defiendan y se opongan con todo lo que tengan en su poder y en su mano a la aplicación de la Constitución del 17? Es una intervención, bueno, por supuesto. Están creando una revolución en este país. Sí. Digo, es una intervención descarada en los asuntos internos de México. Es que la estrategia de la Iglesia es remover las aguas, meter la mano y sacar la tajada más grande. Siempre ha sido así. Pero, no, ya desde la época de Cárdenas, ¿no? No había relaciones diplomáticas, no ha habido desde la Guerra de Reforma, hasta el 92. Hasta que Carlos Salinas las vuelve a reanudar. Y esto, sigo pensando en que cómo Juan Pablo II se opuso a las disposiciones para contener el crecimiento demográfico excesivo de nuestro país, cuando se opone abiertamente al aborto, por ejemplo, y amenaza con la excomunión a quienes practiquen medidas terapéuticas o medidas médicas para contener esto, ¿verdad? Sí, perdón, estaba pensando, esa es la primera visita de un papa. De un papa, que viene y se opone. Alias. ¿Con quién? Con López Portillo. Con López Portillo, que ahí hay una historia francamente bonita, porque llega el Papa en enero del 79. Sí, creo que era mayo. No, febrero. Bueno, es el 79. En el 79 llega a México, le preguntan a López Portillo si fue una invitación suya y él dijo que no, que había venido por su propio pie. Recuerden todo el revuelo mediático que hubo alrededor de Karol Wojtyła y su visita a México. Y hace relativamente poco tiempo López Portillo declaró que sí lo había invitado. Bueno, Reyes Heroles rectificó. Reyes Heroles lo cuenta por ahí, de que le habían dicho a López Portillo, oiga, pues no puede venir porque está violando la Constitución, no hay reconocimiento oficial al Vaticano, y no puede venir como máximo jerarca de la Iglesia. Lo que dijo López Portillo fue, yo pago la multa. Esa fue su salida. ¿Pero con qué te quedas, Alex? Yo sabía que esto iba a ser. Está el Papa, hubo 5 visitas de Juan Pablo II, una visita de Benedicto XVI y ahora está aquí. Yo me quedo con que tendremos que seguir platicando de esto porque son temas que no se agotan. No, y además son determinantes en la historia nacional y en la psique social, en cómo somos. Yo respeto. Sí, yo espero que esta visita no afecte la mentalidad de los mexicanos más de lo que ya está afectada, y no conduzca a consecuencias graves. Híjole, a mí este Papa yo le veo un tinte de liberal, las cosas que está haciendo en México están cercanas a los migrantes, a los desposeídos, o sea, se acerca más a esa iglesia progresista que nunca en los últimos 40 años. Se acerca más al cristianismo, del cual la iglesia se ha olvidado durante cientos de años, ¿verdad?
Yo no sé si el gobierno de la República llegue a arrepentirse de haber invitado al Papa Francisco. No creo. Porque sí creo que ya empezó a decirlas y seguirá diciendo, teniendo declaraciones de alguna manera también provocadoras. Es decir, en relación a la guerrita que estamos teniendo en México, a que él les viene como misionero de la paz. Y bueno, pues aquí hay paz, ¿no? Pero ¿hay paz? México siempre fiel. O sea, la gente, al gobierno le conviene la visita porque viene alguien en quien confían. No toda la gente en las últimas semanas, hasta peticiones de vivienda, no le fueron a hacer un plantón ahí a la Nunciatura. O sea, a la gente le gusta que esté aquí el Papa, fueron días o han sido días. Porque el Papa es un referente moral que creen que puede incidir. Claro, exacto, entonces yo creo que al contrario, el gobierno, hay una parte de la sociedad que desde luego lo critica al gobierno porque quiere subirse como en la visita del Papa para que vea que todo está bien. No es cierto. Pero a la gente le gusta que esté el Papa aquí y ninguna de las anteriores visitas ha tenido una consecuencia, me parece que negativa. No, pero este es un Papa un poco más aguerrido, más liberal. Sí. Bueno, cuando él dice, yo no quiero dejar sin consuelo espiritual a los homosexuales y a los migrantes. Me parece una gran declaración. Sí. Me parece que no puedo dejar sin consuelo espiritual a los divorciados. Me parece una gran declaración. Sí, es un hombre inteligente que sabe estructurar sus ideas y que puede dejar sembradas semillas interesantes de progreso, pero también si se le va la mano puede dejar sembradas semillas muy catastróficas. Pues yo brindo otra vez por la libertad de expresión. No por la libertad de cultos. Y otra. Cada quien cree por la libertad a secas.